Buenos días, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Voy a hablarles acerca, por un lado, de la experiencia del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con el programa de formación en patrimonio Civinautas, pero también voy a hablarles un poco de esa experiencia personal en este programa, los cuestionamientos y digamos que el análisis desde mi perspectiva hago de la labor que hacemos constantemente en Civinautas con los niños, niñas, adolescentes y formadores de la ciudad de Bogotá. Bueno, voy contextualizándolos un poco. Durante la presentación voy a hablarles algo más acerca de qué es Civinautas, pero para que entremos inicialmente en contexto, Civinautas es un programa de formación en patrimonio cultural dirigido a niños, niñas, adolescentes y formadores de la ciudad de Bogotá. Inicialmente hemos trabajado con colegios distritales y desde ahora estamos abriendo nuestro trabajo hacia otras agrupaciones y entidades como colegios públicos, estamos trabajando con familias que educan en casa, estamos trabajando con fundaciones y poco a poco hemos ido articulándonos con otro tipo de entidades de educación, buscando llevar los contenidos de educación en patrimonio a estudiantes de licenciaturas, a vigías del patrimonio. Inicialmente, pues quiero poner en contexto también el concepto de apropiación social, que es bastante reciente y que pues proviene inicialmente de la idea de poseer algo, ¿sí? De un bien en términos económicos del patrimonio, no necesariamente cultural, sino del patrimonio, de esa herencia económica. Este concepto pues ha evolucionado y pues en ese sentido en algunas áreas del conocimiento se ha abordado de diferentes maneras, incluso pues más adelante encontramos las tendencias del apropiacionismo en diferentes áreas como las artes y pues digamos que ya para hablar puntualmente de la apropiación social podemos decir que voy pues a mencionar un poco de lo que tenemos acá. El apropiar los elementos del mundo para reconocerse parte del mismo alude a la exploración y al conocimiento por medio de la experiencia con el contexto en la que por medio de los sentidos y el intelecto se generan lazos con el territorio, las personas, las prácticas y los elementos que a este pertenecen. En ese sentido, presentamos acá una imagen de una de nuestras sesiones de Civinautas en el Concejo de Bogotá, donde se permitió ingresar a los niños y pues hacer parte de una de las sesiones de manera que se pudieran abordar reflexiones no solamente en torno al patrimonio cultural, sino también en torno a la ciudadanía y cómo los niños pueden ejercer estos derechos. Bueno, voy a entonces a iniciar un poco con pues a desglosar este concepto de apropiación. Esta evolución del concepto con la apropiación de las ideas hace parte del proceso de reconocimiento de la subjetividad evidenciado por Hegel al tratar la apropiación a nivel ontológico. En este sentido, apropiar los elementos del mundo para reconocerse parte del mismo alude a la exploración y al conocimiento por medio de la experiencia con el contexto, en la que por medio de los sentidos y el intelecto se generan lazos con el territorio, las personas, las prácticas y los elementos que a este pertenecen. En áreas como la filosofía y las humanidades lo emplean de forma más compleja y abstracta. En la literatura y en las artes se han adoptado prácticas como el apropiacionismo, que consiste en la apropiación de obras, técnicas o métodos de las artes o de la cultura popular como elementos para la creación de nuevas obras, tendencia que se da como acto de resistencia frente a diversos poderes institucionales y hegemónicos de las galerías y los museos. De otro lado, la apropiación social del patrimonio es un concepto bastante reciente. La idea de la propiedad del patrimonio, que pasa de ser asociado con las élites, cambia gradualmente a medida que avanza el siglo XX y especialmente en el siglo XXI.
tiempo en el que cada vez más se afianza la idea que el patrimonio cultural pertenece a todos y por consiguiente es responsabilidad de todos. En esta imagen tenemos una visita de los niños de Cininautas al Museo del Vidrio. Este museo es muy interesante porque hace parte, es un museo comunitario, es un museo local de la localidad de San Cristóbal que refleja la evolución de las prácticas obreras y artesanales en el trabajo con el vidrio, de manera que los estudiantes pudieron acercarse no solamente a los elementos y a los productos que se generaron en un momento en esta zona, sino que tuvieron la oportunidad además de acercarse al oficio y a los saberes de la fabricación del vidrio. Bueno, así la apropiación del patrimonio cultural responde a procesos dinámicos relativos al tipo de relaciones y experiencias que las comunidades tejen con los elementos que consideran valiosos y representativos de su identidad, como lo menciona Querejasu al referirse sobre el valor para los pueblos de la memoria heredada. El patrimonio cultural nos define como unicidad respecto de la otredad, nos ayuda al reconocernos en los elementos comunes pero diversos respecto al reconocimiento del otro. La construcción de la identidad individual y colectiva se nutre del reconocimiento del pasado, las memorias que lo componen y los elementos materiales, inmateriales y ambientales que lo representan. En este sentido encontramos también esos sujetos que son indispensables dentro de la apropiación social del patrimonio cultural, donde se enmarcarían la otredad y la alteridad. La apropiación del patrimonio cultural permite que las comunidades ejerzan sus derechos culturales con mayor libertad y autonomía, expresando su identidad individual y colectiva, dando paso a procesos propositivos y participativos en los que el patrimonio cultural se presenta como eje simbólico que activa sus diversos usos en diferentes aspectos como el económico, social y político, reflejando en cierta medida la mediación entre los conflictos de las sociedades en el enfrentamiento de poderes, tanto gubernamentales como civiles. Pasamos a la siguiente, por favor. A la anterior. No, antes. Acá. Para nosotros es muy importante acercarnos a los patrimonios locales. Ya más adelante voy a hablarles acerca de la metodología escalar, pero esos patrimonios locales son indispensables en el programa Cininautas porque nos permite primero reconocer esos elementos de la identidad, no solamente como elementos que sin darnos cuenta o dándolo por sentado pertenecen a la comunidad que está a su alrededor, sino que buscamos que los estudiantes, los docentes sean realmente conscientes de esos patrimonios que tienen en sus contextos. De manera que pues hacemos unos recorridos de ciudad durante el periodo académico, donde los estudiantes no solamente van a visitar los lugares como turistas alejados de una realidad a la que no pertenecen, sino que visitan estos territorios buscando una relación con esas personas que están allí, que así hagan parte muchas veces de sus contextos cotidianos, no necesariamente tienen una relación con los espacios y las personas de manera cercana. Entonces buscamos que los niños se acerquen e interactúen con las personas que hacen parte de esos espacios y pues que también a partir de su propio criterio identifiquen cómo ellos se sienten relacionados e identificados con estos espacios y con estas personas. Esta es una visita a la Plaza de Mercado de Bosa, en la que los estudiantes, pues, además de reconocer todos los elementos que componen la Plaza de Mercado, todos los elementos patrimoniales que pueden encontrar allí, desde los saberes pues, que representan el patrimonio inmaterial, también otro tipo de elementos que hacen parte
del patrimonio natural y del patrimonio material. Bueno, podemos continuar con la siguiente. Buscamos que en todos los recorridos y en toda la exploración de la ciudad se logre un reconocimiento de la gran diversidad del patrimonio cultural, no solamente desde los espacios netamente culturales, sino que también se dé un reconocimiento de la transversalidad con otras áreas del conocimiento y todos los componentes patrimoniales que ellas tienen, ¿no? Entonces, el reconocimiento de todos los elementos de la ciencia son muy importantes en la práctica de civinautas. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces puntualmente del programa Civinautas. La apropiación social es un proceso que hace parte de la gestión del patrimonio ligado a la identidad, al territorio y a la memoria. Para lograr este cometido es necesario establecer procesos educativos, marcos legales mínimos y mecanismos de financiamiento que los respalden. Esto pues lo menciona Kerehasu Leitun en una de las publicaciones de Patrimonio Cultural, Somos Patrimonio, sobre la apropiación social. Y con estos 3 puntos en Civinautas decidimos hacernos varias preguntas, buscando como la respuesta a si realmente estamos siendo efectivos en nuestra labor y pues qué tanto hemos alcanzado. Si inicialmente, pues podemos decir que el poner en práctica este ejercicio de gestión del patrimonio por medio de la formación, pues estamos cumpliendo de alguna manera con estos 3 primeros elementos desde el IDPC. Ya pues voy a hablarles un poco más de cómo se está logrando. Civinautas es un programa de formación en patrimonio cultural del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural dirigido a niños, niñas, adolescentes y formadores. La iniciativa de implementarlo surge en 2013 por parte del IDPC y con el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en el diseño de la metodología pedagógica. A partir de diversas disciplinas, con el aporte de muchos profesionales desde la geografía, la museología, sociología, arquitectura, antropología, artes plásticas, ingeniería ambiental y agrónoma, que aportaron a la fundamentación teórica del programa, materializado en documentos escritos que en términos metodológicos han trazado la línea de trabajo en los procesos de formación en patrimonio cultural. A partir de este trabajo surgieron varios documentos, uno de ellos es la Carta de Navegación, que pues es el fundamento teórico que tenemos en el programa, donde se parte y se habla no solamente de los elementos del patrimonio cultural, sino también donde hablamos de la metodología pedagógica y la metodología escalar que abordamos en nuestro programa. Más adelante, en 2015, en la encuesta bienal de culturas realizada en este año por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se evidenció el desconocimiento y la falta de apropiación de los valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía. Esta situación tenía un agravante en los procesos de formación formal en la escuela relacionado con la eliminación de la asignatura de Historia en 1994, que ya pues finalmente a partir del próximo año se va a incorporar de nuevo. Se fusionó la historia con la asignatura de Ciencias Sociales y pues esto tuvo consecuencias negativas frente al reconocimiento y valoración del patrimonio cultural, además de las otras consecuencias que conlleva pues eliminar la historia de los currículos escolares. Entonces, pues como resultado de esta encuesta, pues permitió la consolidación de Civinautas como un programa de formación en patrimonio anclado a las ciencias sociales de algunos de los colegios de instituciones educativas distritales de la ciudad. En este sentido,
iniciamos con un convenio con la Secretaría de Educación, implementando Civinautas a través de la asignatura de Ciencias Sociales en los colegios distritales. Este camino empieza pues a generar unas particularidades, a dar muestra de unas particularidades del programa en términos operativos, en términos de gestión y en términos teóricos. De manera que dentro de nuestra operación debemos tener en cuenta la relación y la autonomía con la Secretaría de Educación, con las entidades educativas distritales y la autonomía de los docentes que deciden implementar Civinautas en cada uno de los colegios. Pasemos a la siguiente. Bueno, y en este sentido, con esos elementos que es necesario establecer en los procesos de apropiación social del patrimonio, pues fue posible identificar que pues, como programa estamos cumpliendo con, o hemos logrado, eso ha sido un avance y ha sido una meta alcanzada, lograr un marco legal, ¿sí? Constituirnos como un proyecto inserto en el plan de desarrollo de la ciudad, que pues estos marcos legales mínimos nos permiten tener mecanismos de financiamiento, ¿sí? Un presupuesto específico dirigido a Civinautas y la operación en los colegios para atender a los 3.500 niños que atendemos este año, por ejemplo, y los procesos educativos. En los procesos educativos, pues como les dije, se ha dado el diseño de una metodología y pues también la implementación de esta metodología, que con los años se ha ido nutriendo. Digamos que constantemente nos estamos preguntando desde el IDPC y desde Civinautas cómo podemos mejorar nuestra labor con los colegios y con otras entidades, cómo podemos ampliar y garantizar el acceso de los niños, adolescentes y formadores a pues, la formación en patrimonio cultural. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente, por favor. Desde Civinautas tenemos una comprensión del patrimonio cultural pues amplia, entendiéndolo como algo vivo, en constante cambio y construcción, y vemos la educación patrimonial como una herramienta de gestión que propicia la conformación de un sistema de valores en torno a esos bienes patrimoniales, más allá de lo establecido por los especialistas y por las leyes, ¿sí? Por eso buscamos que nuestros estudiantes construyan sus propias nociones de patrimonio, tengan un criterio a partir de la información a la que acceden y del conocimiento que construyen constantemente tanto con sus pares, con sus mediadores y con los demás actores culturales y sociales con los que interactúan constantemente. Este es un apartado de la Carta de Navegación, una de las definiciones de patrimonio, entendiendo que el patrimonio tiene un fuerte anclaje territorial de un contexto que debe ser tenido en cuenta para el análisis de los bienes en toda su complejidad. El ambiente, contexto, entorno se comprende como un sistema constituido por factores físico-biológicos y socioculturales interconectados entre sí. Las partes que componen este sistema están unidas por múltiples interconexiones entre ellas y con todo el sistema. Por lo tanto, cualquier análisis del patrimonio debe ser contextualizado y partir de la realidad que le dio origen. Para nosotros es muy importante tener un contacto directo con el patrimonio cultural, con los contextos y con las comunidades cercanas a estos patrimonios. La imagen que vemos acá es un recorrido de ciudad al Museo de Arte Contemporáneo, que
tenemos aquí al frente por parte del Colegio La Palestina, donde pues se hizo un trabajo previo hablando acerca del valor patrimonial del barrio Minuto de Dios en términos arquitectónicos, en su diseño dentro de pues, un modelo de ciudad y todos esos componentes desde el arte y la cultura, de manera que pues, todos los procesos de recorridos de ciudad y de visita están definidos en tres momentos, que es de un momento previo, durante y después, en los que se analiza constantemente el lugar que se va a visitar y las experiencias que se han vivido en el espacio. La metodología pedagógica de Civinautas está basada en la metodología escalar. Nosotros hablamos de tres niveles o tres módulos, como lo implementamos en aula o en territorio. Está mi cuerpo como mi primer patrimonio. Esto un poco desde el reconocimiento del cuerpo como un territorio, pero también el reconocimiento del sujeto, el reconocimiento de la identidad. Después encontramos el módulo de territorios próximos, donde empezamos a hablar de la familia, la casa, el barrio, el colegio y esos entornos por los que el sujeto se moviliza constantemente y tiene contacto constantemente. Más adelante pasamos a hablar de la localidad en un reconocimiento de la ciudad como una composición, pues, por supuesto en términos administrativos, su división en términos administrativos, pero también en la ciudad compuesta de diferentes zonas que tienen unas características específicas, una historia específica y comunidades muy diferentes pues a las que ellos pertenecen. Y por último, hablamos de Bogotá, mi patrimonio, como ese espacio donde reconocemos todos esos elementos, donde me reconozco yo como sujeto y reconozco a los demás. ¿Sí? En este punto el reconocimiento y digamos que en el marco del respeto y la tolerancia al reconocimiento y comprensión de la alteridad y de la otredad. El patrimonio cultural puede ser visto como expresión de matrices culturales en las que los individuos y los colectivos se reconocen y se reconstruyen a sí mismos, también como espacios para la recuperación de la memoria, construcción de nuevas significaciones y realización de acciones para su porvenir. En este sentido, para nosotros es muy importante, como ya les comenté, reconocer y entender el patrimonio local, acercarnos al patrimonio local, desde una perspectiva que va más allá de la legislación, de las declaratorias, sino que apunta al reconocimiento de lo que es importante para la comunidad. Bueno, estos módulos, la metodología escalar, se representa y se materializa dentro del programa a partir de los periodos académicos en las instituciones educativas, también a partir de ejes de trabajo en la educación informal y en los recorridos de ciudad. De manera que en los periodos académicos, cuando trabajamos en los colegios distritales, durante el año, pues el año se divide en 4 momentos y cada uno de estos momentos responde a estos niveles de la escalaridad. Con las entidades o las agrupaciones de educación informal, lo hacemos como ejes de trabajo, los abordamos como reflexiones que se dan en una periodicidad diferente de acuerdo con las características de la agrupación con la que estemos trabajando. Y en el marco de esta escalaridad es que realizamos los recorridos de ciudad. Entonces, ya sea como periodos académicos, como ejes de trabajo, reflexiones. En el primer módulo hacemos un recorrido caminando por el territorio cercano, normalmente pues es el colegio,
para hacer un reconocimiento a través del sujeto de ese entorno que se recorre constantemente. Más adelante, en los territorios próximos, en los colegios, se busca hacer un recorrido a pie, saliendo del colegio a un lugar cercano en la localidad, donde se pueda reconocer en el trayecto esos elementos característicos del territorio. No solamente característicos del territorio, sino que en el marco de la representatividad para los estudiantes, esos lugares que para ellos son significativos, ya sea desde un aspecto positivo o un aspecto negativo, basándonos un poco en el ejercicio de cartografía social, buscando esa percepción de los sujetos del territorio que se está abarcando. Para la localidad ampliamos esa zona de confort y buscamos llegar a territorios un poco más amplios, conociendo una localidad diferente a la que yo pertenezco. De manera que se busca en nuestro territorio de algo muy particular, y es que quienes habitan una localidad muy poco salen de ella. ¿Sí? Toda su vida está centralizada en esa localidad. Esto hace que los horizontes y las perspectivas de trabajo normalmente estén un poco cerradas, y al ampliar esas zonas de confort, al ampliar esos territorios que también podemos hacer nuestros, pues los estudiantes empiezan a conocer, los participantes empiezan a conocer territorios que para ellos eran tan ajenos y que en muchos casos les generaban un temor o que ignoraban por completo. Y por último, pues hablamos de Bogotá, mi patrimonio, el recorrido que busca hacer una reflexión en torno a ese patrimonio representativo de toda la ciudad, que pues en muchos de los casos puede darse como una visita a los museos del centro histórico, donde sea posible acceder a un contexto global de lo que sucede con el patrimonio en la ciudad y cómo la representa. En el marco de la escalaridad y pues de este primer patrimonio, buscamos que haya una trascendencia más allá de las aulas o más allá de esos espacios habituales, donde los conceptos de los especialistas y la legislación pues sea apenas un componente de ese criterio que se va a estar formando. Entonces se hace esa reflexión en torno al ser, al estar en el seno de cada grupo humano. El patrimonio cultural como un elemento educativo por su valor identitario, su capacidad de generar representatividad y la conexión afectiva con los recuerdos y sentimientos de las personas. En este sentido es muy importante hacer inicialmente un reconocimiento del sujeto, no solamente de su cuerpo, de dónde vienen todas sus características físicas, sino también cómo es, por qué es así, ¿no? ¿Cuáles son esos, cómo se identifica, con qué se siente identificado? En este recorrido de ciudad visitamos la casona de la danza con las familias que educan en casa e hicimos un ejercicio muy interesante donde los hijos y las madres hacían un reconocimiento de su cuerpo a partir de la interacción con el otro, con los niños. Y normalmente pues esta fotografía es bastante simbólica porque finalmente la sensación al finalizar la actividad, la sensación de las madres fue que a partir de ese ejercicio de reconocimiento de sus niños, era la primera vez que ellos se acercaban de esa forma a ellas. Normalmente son ellas quienes siempre consienten a los niños, reconocen su cuerpo, pero esa relación de los hijos hacia los padres no es tan frecuente y
de alguna forma se sintió ese reconocimiento y el hacer parte de esa relación entre la madre y el hijo. En ese sentido, para el programa y para las familias y para los participantes, es muy importante cómo esos reconocimientos y esa exploración interna del ser se dé con esas conexiones afectivas con los recuerdos y los sentimientos, porque es así que se van a empezar a generar esos lazos con los otros que no necesariamente hacen parte de la familia. Se van a dar procesos de solidaridad, de sororidad, de tolerancia, y más adelante esto se va a expresar en esos elementos que representan a esas comunidades, a esas personas y a esas identidades manifestados en el patrimonio cultural. Bueno, acá tenemos, estamos hablando del segundo momento de la escalaridad, que son los territorios próximos. En estas imágenes tenemos la visita de una de la familia de uno de los estudiantes que hace parte del pueblo Inga. Pues visitaron la clase y realizaron un ejercicio para dar a conocer sus tradiciones. Entonces le enseñaron a los niños todos esos elementos que hacen parte de su cultura, y en este sentido es muy importante porque en ese nivel donde empiezo a conocer, a acercarme a esos territorios próximos, no solamente reconozco que mi familia tiene unas características específicas, tiene unas tradiciones que son importantes. Es un ejercicio para darle valor a todos esos elementos que hacen parte de la vida de cada sujeto, y apartarnos un poco de las dinámicas que constantemente se dan de valorar lo otro, lo extraño, lo exótico, y darle un valor a lo más cercano y a lo propio. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, en esta imagen encontramos un recorrido que tuvo un proceso muy importante. Hace parte del tercer módulo, que habla de la localidad, donde los estudiantes reconocieron la quebrada Gran Yomasa después de todo un proceso previo de reconocimiento de ellos mismos, de su identidad, y cómo a partir de sus características y sus valores pueden contribuir a la conservación del patrimonio, en este caso natural, de la quebrada Gran Yomasa, que hace parte de su localidad. Además, durante todo el proceso previo y posterior, se vinculó a diferentes actores de la comunidad, actores, por un lado, los padres, los familiares de los estudiantes, actores del gobierno local, que acompañaron en todo el proceso de reconocimiento de la quebrada, y pues el acompañamiento también de vecinos que quisieron unirse al recorrido de exploración. En ese sentido, después del recorrido, después de hacer un reconocimiento de ese espacio que tiene unas problemáticas puntuales que pudieron identificar a modo de diagnóstico durante la salida, pues propusieron unas soluciones a partir de esas características y valores y conocimientos que han adquirido los estudiantes. En esta imagen vemos beneficiarios de la Fundación Proyecto de Vida que visitaron el Museo de Bogotá, haciendo pues un reconocimiento. En este caso, la exposición mostraba todos esos elementos del patrimonio cultural de Bogotá, y pues
fue una oportunidad, y en ese sentido ese cuarto recorrido de ciudad es una oportunidad para conocer esos otros espacios y contextualizarse dentro de esa ciudad que se habita. Bueno, en Civinautas abordamos 3 ejes transversales que son identidad, memoria y territorio. Al hablar del territorio estamos hablando también de todos los elementos de la territorialidad y cómo nos identificamos y representamos, cómo el territorio nos identifica fuertemente y esos lazos con estos espacios. Los ejercicios que realizamos en aula tienen que ver bastante con estos 3 ejes transversales y que a su vez están conectados con la idea del patrimonio como una construcción que no solamente está relacionada con el pasado, sino también con el presente y con el futuro. A partir de esa idea de una construcción constante de los conceptos y de las definiciones de lo que es y reconocemos como patrimonio. Nuestra propuesta pedagógica está relacionada con diferentes elementos de la pedagogía y también de las ciencias sociales. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hablamos de la metodología experiencial. Todos tanto nuestros mediadores como nuestros docentes, buscamos que estén formados y contextualizados en esta propuesta pedagógica, de manera que su aporte en aula y su acompañamiento a los docentes y a los estudiantes sea mucho más efectivo. Hablamos de la metodología experiencial, buscando el contacto directo con el patrimonio y con las personas que hacen parte de esos espacios. El aprendizaje significativo en sus 4 momentos: la experiencia concreta, la observación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experiencia activa, como elementos que permiten el aprendizaje y la apropiación no solamente de los conceptos que se abordan en clase, sino lograr fundamentarlos en esas experiencias de vida que tienen con los lugares que visitan y en las relaciones que entablan con los otros. Siguiente, por favor. Hablamos de la investigación a acción participativa. Este componente de la propuesta pedagógica se da en las aulas, pero también se da en otros momentos de formación, de los que ya voy a hablarles un poco más, donde se busca no solamente el reconocimiento del patrimonio, sino que permite la construcción de aprendizaje a través del constante intercambio de conocimiento, las habilidades, las experiencias y la retroalimentación, tanto con los pares, los docentes y los actores sociales y culturales. Como producto de la comunicación, el respeto y la reflexión entre los actores, logran hacer un análisis del entorno, un desarrollo pues, de competencias y desarrollo del trabajo mutuo, que ese también es un elemento muy, muy importante en el trabajo de Civinautas, el trabajo mutuo y el reconocimiento y valoración de los conocimientos del otro. Hablamos de la pedagogía de la alteridad y principios de la alteridad como pues, sujetos que hacen parte de la apropiación social del patrimonio. Y la cartografía social como una herramienta que permite evidenciar la percepción y las perspectivas que tienen las personas de su entorno cultural, ¿sí? Esa percepción de los espacios, ya sea desde un punto negativo o positivo, para poder identificar también cuáles son las problemáticas del patrimonio cultural y cómo a partir del trabajo en aula es posible generar
soluciones o una propuesta para solucionar pues, estas problemáticas. Bueno, dentro de nuestra propuesta pedagógica tenemos diferentes momentos, además de los recorridos de ciudad, y es la exposición de civinautas, que se da como un contenedor de las experiencias en aula durante todo el año. Pero no es un contenedor de experiencias al que los visitantes llegan como sujetos pasivos simplemente a observar, sino que tienen la oportunidad de participar y de seguir construyendo esas nociones de patrimonio. Vamos a mostrarles un video de la exposición del año pasado que se hizo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación. Civinautas es un programa de formación en patrimonio que busca establecer un contacto entre los docentes, los alumnos y los procesos y metodologías de formación en patrimonio para que haya apropiación social de los diferentes patrimonios culturales de la ciudad de Bogotá. A mí me ha gustado porque hemos hablado del patrimonio natural y pues me ha gustado el aprendizaje, cómo cuidar la naturaleza, las actividades que han hecho en Civinautas. Ya. La exposición Civinautas Hechos de Memoria es uno de los componentes del programa Civinautas que busca recopilar a través de experiencias lo que los chicos han hecho en el aula durante todo el año. Aquí es donde confluyen las experiencias de todos los niños, de todos los colegios que están participando en el programa, y aquí pueden intercambiar no solamente sus patrimonios, sino también conocerse con otros chicos, poderse conocer a sí mismos y poder evocar algunas de esas memorias que hacen parte de su patrimonio personal y colectivo. Todo lo que está aquí es lo que la gente ha puesto durante un mes. Sus memorias, sus historias, escriben en las máquinas de escribir, tejen en el telar, juegan, y todo esto permite construir permanentemente memoria material, memoria inmaterial, pero sobre todo memorias colectivas. Nos hablan de Bogotá, todas las fotos, algunas canciones, los recuerdos y todo eso. Es muy gratificante encontrarse con que en cada segmento sí se evocan las memorias. Que los chicos, por ejemplo, hay una zona donde los chicos tienen una relación con los olores y casi el 60-70% de los chicos que escriben evocan a su abuela o evocan momentos de su infancia, casi como si su vida, que es muy corta, pero su vida estuviera muy lejana. Yo desde pequeño yo soñaba por montarme en un tren. Entonces la primera vez que me monté pues estaba muy emocionado. Y pues yo, pues todo el viaje del tren, yo estaba con la sonrisa. La exposición del año pasado estuvo enmarcada en diferentes ejes. Uno de esos ejes estaba relacionado con los juegos tradicionales, donde además buscamos hacer una indagación acerca de esos juegos que, si bien nosotros como adultos pensamos en unos juegos que practicamos en nuestra infancia, quisimos también indagar cuáles son esos juegos que se están dando en el colegio en la actualidad, de manera que pusimos varios elementos de participación, un cuaderno donde los estudiantes pudieran escribir y dibujar cuáles son esos juegos que ellos pues realizan tanto en el colegio como en sus casas, utilizando las hojas del cuaderno, todos enmarcados en ese entorno de lo escolar. Y fue muy interesante porque
no solamente la exposición permitió la participación muy activa de los estudiantes y de la población infantil que visitó la exposición, sino la participación muy activa de adultos mayores que aportaron a la construcción de esas nociones y definiciones de patrimonio. La exposición de este año, Civinautas Hechos de Memoria 2019, se va a inaugurar el 15 de septiembre y se llevará a cabo en la Biblioteca Virgilio Barcos. Están todos cordialmente invitados. Cerrará el 31 de octubre y va a ser un ejercicio muy interesante de reconocimiento del otro. Digamos que en este marco va a estar el tema y el contenido de la exposición. Bueno, otro componente dentro de nuestra metodología y esos componentes que complementan Civinautas está el de formación a formadores. Formación a formadores desde 2013 se realizaba, desde 2013 a 2018, se realizaba como un curso, una reunión a la que invitábamos a los docentes y nuestros mediadores de Civinautas que implementan en cada uno de los colegios. Y se daba como unas charlas donde asistían algunos expertos o realizábamos ejercicios de pilotaje, de experiencias de innovación para trabajar en aula. Pero desde este año tenemos el gran gusto y la gran satisfacción de haber convertido ese ejercicio de formación a formadores que era tan informal en un diplomado certificado por el Instituto Caro y Cuervo, quien nos apoya con la plataforma virtual y a quien nosotros pasamos pues todos los contenidos del diplomado. Entonces es el diplomado en Patrimonio Cultural para la Educación, está dirigido a los docentes que implementan Civinautas, docentes de la Secretaría de Educación que implementan Civinautas en los colegios. Es un espacio semipresencial, tiene un gran componente virtual y un componente presencial. En el componente virtual hacen toda la aproximación a los conceptos del patrimonio en el marco de la escalaridad que proponemos desde el programa. Allí son evaluados y las sesiones o los encuentros presenciales son espacios donde reciben charlas que profundizan esos temas que ya han visto en la plataforma virtual, pero además son unos espacios de trabajo donde ellos con sus tutores, que son los mediadores de Civinautas, y con otros docentes, con sus compañeros, realizan un trabajo colaborativo y de construcción de sus proyectos de aula. Ya más adelante voy a hablarles de sus proyectos de aula. Aquí están nuestros mediadores de Civinautas y los docentes de la Secretaría de Educación en el primer encuentro presencial del diplomado que se dio en la Biblioteca Nacional de Colombia. En esta oportunidad el tema que se abordó fue una aproximación al concepto de historia de patrimonio cultural. Y pues como les decía, en Civinautas tenemos una articulación entre docentes y mediadores. Civinautas como programa tiene en este momento 8 mediadores profesionales formados en diferentes áreas del conocimiento, que así como se diseñó el programa desde un inicio y la propuesta, tanto pedagógica como conceptual, buscamos que fuera un equipo multidisciplinar, de manera que nuestros mediadores están formados en historia, en derechos humanos, artes plásticas, artes escénicas, y se trabaja, ya más adelante les voy a hablar de eso, se trabaja también de forma colaborativa en un ejercicio de una comunidad de aprendizaje. Los mediadores de Civinautas acompañan a los docentes de Secretaría de Educación en aula, aportando algunos elementos de la propuesta pedagógica
de la metodología escalar, los apoyan en la profundización de conceptos del patrimonio cultural y en el desarrollo de actividades puntuales. Además, pues realizan una planeación conjunta con los docentes. Ellos están en constante contacto y trabajo con los docentes de Secretaría de Educación, de manera que sea posible asegurarnos que esos contenidos de Civinautas se estén implementando en las planeaciones y en los ejercicios en aula. Adicionalmente, pues realizan la tutoría en el diplomado. Al anterior, por favor. Los mediadores de Civinautas son tutores de los docentes en el diplomado. Los acompañan en la plataforma virtual, pero también en los encuentros presenciales los acompañan a través del desarrollo del proyecto de aula que cada uno de los docentes debe presentar para el diplomado, donde se busca responder a las problemáticas que ellos han identificado en un contexto puntual y que van a trabajar con sus estudiantes para buscar la solución a esos problemas relacionados con el patrimonio cultural. Esta fotografía pues, es una muestra del ejercicio de tutoría presencial, donde cada uno de los tutores se reúne con sus docentes para trabajar y afinar todos los aspectos del proyecto de aula que van adelantando en la plataforma virtual. Adicionalmente, nuestros mediadores están en constante formación y actualización en conceptos del patrimonio cultural, en la metodología, de manera que cada semana se realiza un trabajo con ellos para afinar todos los detalles de los aspectos operativos, pero también todos los detalles conceptuales y en el ejercicio de su labor como mediadores, como puentes entre civinautas y los docentes. De manera que cada tanto tenemos algún invitado que nos aporta con sus conocimientos en torno a contenidos puntuales que queramos profundizar. En este caso, pues es una reunión de laboratorio pedagógico con el equipo de mediadores y el experto Adrián Vergara, que vino desde Alemania, para hablarnos acerca de su experiencia con la apropiación del patrimonio en ciudades históricas. Bueno, como les mencioné, no solamente trabajamos con los colegios, sino que trabajamos en contextos que no son formales. Nuestros casos más satisfactorios e interesantes se han dado con el grupo de familias que educan en casa. Con ellos iniciamos un proceso este año buscando adaptarnos a las características de su trabajo en casa. ¿Sí? Son unos grupos muy particulares porque cada familia tiene la autonomía de trabajar cada uno de los temas a modo de proyecto, a modo de taller, ¿no? Digamos que cada familia tiene la autonomía de abordar los conceptos y los conocimientos muchas veces como los mismos niños van indicando dentro de su proceso. Entonces, 9 familias se vincularon a Civinautas a partir de un compromiso muy fuerte tanto de los padres como de los hijos, y esta fotografía pues hace parte de, refleja el primer recorrido de ciudad, el primer encuentro que realizamos en la biblioteca Virgilio Barco, donde empezamos a hacer una inducción para aproximarnos a esa idea de mi cuerpo como primer patrimonio, que se complementó con la visita a la Casona de la Danza que vimos anteriormente. Acá tenemos una sesión en la Fundación Proyecto de Vida, en la sede de Ciudad Bolívar, donde se hizo una reflexión muy interesante acerca de los saberes y las prácticas de los oficios en el barrio, en uno de los barrios de Ciudad Bolívar,
y pues los estudiantes entrevistaron a esas personas cercanas a la fundación para conocer un poco más de su labor y su trayectoria en el marco de generar una proyección a futuro de sus necesidades y sus deseos. Bueno, el ejercicio, la implementación de Civinautas, buscamos que sea un ejercicio de corresponsabilidad, de manera que a cambio de la implementación de Civinautas buscamos que tanto las familias, la fundación, en adelante los colegios privados, inviertan algo por el patrimonio de la ciudad, hagan algo por el patrimonio de la ciudad, que se sientan que son parte de todo ese sistema, que hacen parte también y que pueden conformar ese sistema de valores del patrimonio, que pueden contribuir a la construcción, pero pues que así como hay unos derechos, también hay unas responsabilidades, de manera que nuestras familias que educan en casa, cada familia, por medio del programa Adopta un Monumento del IDPC, cada familia adoptó un monumento desde la línea pedagógica para hacer la difusión de cada una de las esculturas que hayan elegido. En este caso, pues tenemos las cartas, tenemos 2 de las cartas firmadas por los niños donde se comprometen a adoptar ese monumento y además a formarse y conocer un poco más acerca de estos patrimonios. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en este ejercicio encontramos también con las familias que educan en casa una jornada de enlucimiento de enlucimiento de la fachada de una de las casas del barrio Santa Teresita, que es una muestra arquitectónica de la arquitectura republicana y pues que tiene muchas problemáticas en torno a la intervención en los muros, de manera que pues a los niños y los padres asistieron para pintar esta fachada. Digamos que es un ejercicio simbólico que busca pues generar no solamente una conciencia frente al patrimonio, sino un ejercicio de ciudadanía crítica donde yo también me hago responsable de mi ciudad. Pasamos a la siguiente. Este ejercicio también lo realizó la Fundación Proyecto de Vida con algunos de los jóvenes que participan en Civinautas. Siguiente. Y bueno, a partir pues, de las problemáticas que plantea García Canclini, pues identificamos también en aula constantemente situaciones que son muy problemáticas. En este caso ya queda poco tiempo y voy a hablarles de la fotografía, que hace parte de la labor en la Fundación Proyecto de Vida, una de las sesiones de Civinautas, donde buscábamos encontrar esas tradiciones de los barrios, cuáles son esas festividades que se realizan en los barrios de Bogotá. Y pues Jessica, una de las estudiantes de la fundación que recientemente llegó a Bogotá a causa del desplazamiento forzado, entró pues en un momento de cuestionamiento porque pues ella no se sentía identificada con ese lugar que estaba habitando en ese momento, no se sentía identificada con el barrio, pero a lo largo, digamos que a medida que se fue desarrollando el ejercicio con el apoyo de la mediadora de Civinautas, fue posible que ella identificara y se conectara con su territorio natal y pudiera abrirse un poco más a sus compañeros y contarles cuáles son esas tradiciones que se practican en su territorio y sentirse cercana nuevamente a esas personas que hacían parte de su cotidianidad. Y pues dentro de esta actividad encontramos también otro problema que se da constantemente con poblaciones afro que llegan a la ciudad por cuestiones de desplazamiento forzado
y es el no reconocer el color de su piel y el sentirse avergonzados por esto, de manera que en sus autorretratos y en las representaciones que hace de ella misma, pues el color de su piel responde al color que viene en la cajita de color, que dice color piel, ¿no? Que es este color, un naranja pálido, como un curúa, ¿sí? Entonces, pues, digamos que con esta situación se inició un proceso de acompañamiento para que fuera posible dar un poco más de confianza y autoestima a los estudiantes que asisten a la fundación, pero también un ejercicio y una campaña de tolerancia de los compañeros, porque pues, la discriminación en el sector donde se encuentra ubicada esta sede, que es en Usaquén, pues es un problema que crece cada vez más. Bueno, por último, algunas de las posibilidades y retos de la formación en patrimonio y de la formación pues, de nuestro programa Civinautas. Mediar con la autonomía de las instituciones y los formadores, ese ha sido un reto enorme porque, como les dije, no solamente tenemos una labor desde el contenido, desde lo conceptual y lo teórico, sino nuestra labor está enmarcada en lo operativo y tenemos que mediar con instituciones y tenemos que mediar con personas que no necesariamente están cercanas al marco de la cultura y entienden el patrimonio de otra manera. La postura crítica ante las tensiones y poderes implícitos en el patrimonio cultural, el ejercicio de los derechos, el ejercicio de la ciudadanía y las responsabilidades de los sujetos en el ejercicio de la ciudadanía, la identificación de las problemáticas en torno al patrimonio cultural, pensando un poco que el patrimonio o algunos elementos no deben estar por encima del ser humano, sino que todo debe partir del ser humano, de la comunidad, y a partir de allí podemos trabajar en las cuestiones del patrimonio cultural. Pero si nuestras comunidades están muriendo de hambre, si nuestras comunidades están siendo violentadas, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos reforzar todas esas problemáticas también a partir del trabajo con el patrimonio cultural? Y la identificación y análisis de tensiones culturales, políticas y sociales en torno al patrimonio cultural y en torno a los contextos culturales en los que trabajamos constantemente y en los que trabajan los docentes en territorio. Bueno, pues agradezco su atención. Si tienen alguna duda con respecto al programa de Civinautas, pueden ingresar a la página del IDPC y contactarse con nosotros. Muchas gracias.